Gloria Álvarez le reconoció a Laje que hay persona humana en la concepción y que ella, aún así, defiende el aborto. Pero el problema de Gloria Álvarez no es que es un error, no es que ella no sabe que hay persona. Ella dice, yo sé que hay persona y sin embargo estoy a favor del aborto. El protestantismo para la masonería no es un problema tan grande como la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está enraizada en tres grandes estructuras que son, digamos, los enemigos de la masonería: la tradición, el prejuicio y la autoridad. Entonces, de alguna manera, la masonería se adueñó del pensamiento crítico, una concepción del pensamiento crítico que significa poner todo en sospecha. Esa es la única manera de tener pensamiento crítico, de poner todo, absolutamente todo, en cuestión, en duda y en sospecha. Justo empezamos a grabar. Hola Guille, ¿cómo andás, hermano? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias, Johnny, por invitarme. No, gracias a vos, hermano, siempre estás ahí al pie del cañón para lo que Sinusía necesita. Bueno, les hablo un poco de Guille. Él es contador, estudia de forma amateur, pero sin embargo no por eso menos profundo y meticulosamente la filosofía. Y bueno, hace un tiempo que estamos en un proyecto que es un grupo de filosofía llamado Sinusía, acá en Salta. La idea es exportar el grupo a todo el mundo, que se convierta en una escuela de filosofía y de pensamiento. Así que bueno, estamos en esa, forjando nuestras lecturas, nuestras interpretaciones. Y bueno, Guille es evidentemente uno de los miembros importantes del grupo y además es un prometedor filósofo por su capacidad de interpretar los textos y la realidad, ¿no? Así que la idea es, mientras ustedes se van sumando, es que nos puedan ir haciendo preguntas a Guillermo y a mí, y en la medida de lo posible, con Guille nosotros iremos pivoteando en las respuestas, ¿sí? Así que los animo a que realicen las preguntas que quieran sobre la temática que deseen, y en la medida en que sea posible, con Guillermo vamos a ir respondiendo. ¿Les parece bien la metodología? Sí, perfecto, gracias, Jonathan. Bueno, habían propuesto varias cosas en el grupo, ¿no? Por ejemplo, Gilson, que hablemos de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Así que, como quieran, si quieren que elijamos nosotros o van haciendo preguntas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud ahí? Seguramente se van a ir sumando más. Angélica, Anthony, Juan Carlos, Roxana. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, yo había puesto en el WhatsApp que a mí me interesaría saber el tema de la masonería, que me tiene muy confundida, porque, bueno, por un lado me parece como que a veces es una cosa diabólica, y por otro lado hay mucha gente masona que podría respetar. Entonces, nada, sé Bien. que tengo un bache importante ahí, sé que algún otro puso que le interesaba también el tema, pero bueno, no sé, estoy abierta a cualquier cosa porque todo es interesante, así que... Ah, bien. Bueno, Guille, de la masonería, yo la verdad que no soy, y yo creo que Guille tampoco es un especialista en la masonería, pero ¿cuáles son, digamos, para vos, Guille, los principales elementos que identifican al pensamiento de la masonería? Más o menos, ¿por dónde es que va la masonería siempre en sus proyectos políticos, sociales, culturales? Y mira, según lo que yo tengo entendido, bueno, en este sentido lo hablo yo desde un lugar católico, ¿no? Eso es una de las virtudes que tiene Jonathan, tiene amigos católicos, protestantes, judíos, de todo, ¿no? Y realmente aprovechamos mucho las diferencias para encontrar la unidad, ¿no? Y en ese sentido, yo como católico, con el tema de la masonería, tengo entendido que viene de larga data,
y tiene que ver, principalmente el tema de la masonería tiene que ver con estar en contra de una iglesia y de una religiosidad fuerte, donde se disuelve un poco el tema del cristianismo, ¿sí? De hecho, bueno, hay investigaciones sobre la masonería en particular, donde los grados mayores de la masonería tienen que soportar ritos contra el cristianismo muy fuertes, digamos, donde los ponen a prueba. Sabemos que en la historia argentina hemos tenido muchos masones famosos, digamos. Creo que de los mayores masones que tuvimos fue, por ejemplo, Sarmiento. Y que en general, digamos, tienen que ver con reemplazar la religiosidad por algún tipo de, por ejemplo, de nueva era o de otro tipo de pensamiento que no necesariamente tiene que ver con el cristianismo estricto. Eso es una de las bases fundamentales de la masonería. A partir de ahí desarrollan su teoría política, a partir de ahí desarrollan su teoría moral. Entonces, es complejo porque incluso la Iglesia Católica ha condenado la masonería de una manera muy, muy fuerte, tanto que no es posible vincularse de ninguna manera a la masonería sin sufrir serias consecuencias dentro de la estructura, ¿no?, católica, digamos. Así que, bueno, eso en principio yo podría introducir. Exactamente, Guille. José Eduardo Sandoval, ¿cómo te va? ¿Podés apagar el micrófono, por favor? Ahí está. Gracias, hermano. Bienvenido. Exactamente. Vos sabés que, bueno, yo por estar siempre en congresos de filosofía, Guille sabe que yo viajo mucho a Córdoba para los congresos de la Sociedad Argentina de Filosofía, y en esa sociedad vienen masones de todo el mundo. Nosotros nos topamos con el padre Méndez, con masones de Perú y de México, y efectivamente uno de los problemas de la masonería es la Iglesia Católica, y en este sentido yo siempre soy honesto, trato de ser honesto. El protestantismo para la masonería no es un problema tan grande como la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está enraizada en tres grandes estructuras que son, digamos, los enemigos de la masonería: la tradición, el prejuicio y la autoridad. Tradición, prejuicio y autoridad. Claro, no es que la Iglesia Católica sea prejuiciosa, sino que instala una confianza en la tradición que para el progresismo es un prejuicio. O sea, que un católico tenga fe en la tradición de la Iglesia, para la tradición ilustrada y reformada es un prejuicio. Entonces, confiar en la autoridad de la tradición es un prejuicio. Ese es el esquema que trata de romper la masonería, sosteniendo que si el sujeto no tiene pensamiento crítico, pensamiento libre, no puede progresar la sociedad. Y entonces, de alguna manera, la masonería se adueñó del pensamiento crítico. Guille, ¿no es cierto? ¿Qué podés aportar sobre esta idea de una concepción del pensamiento crítico que significa poner todo en sospecha? ¿Esa es la única manera de tener pensamiento crítico, de poner todo, absolutamente todo, en cuestión, en duda y en sospecha? Bueno, eso es algo que siempre conversamos con Jonathan y que tenemos bien en claro, es que, o yo por lo menos, siempre es un tema que traigo recurrentemente porque básicamente yo creo que la filosofía pivotea sobre un concepto fundamental que es el concepto de verdad. Entonces, si nosotros rompemos decididamente con ese concepto y ponemos, como dice Jonathan, todo bajo sospecha, tenemos serios problemas a la hora de hacer filosofía. Con Jonathan siempre conversamos esto en el grupo respecto de lo que es la verdad y respecto de lo que son los dogmas, ¿no? Esta era una de las últimas conversaciones que tuvimos, que yo siempre digo que no es el problema tener un dogma, sino errar
en el dogma al cual nosotros vamos a adherir, porque de alguna manera dogmáticamente nos movemos. Así que aquel que quiere plantear la idea de que no hay verdad, evidentemente, está bajo el dogma de que no hay verdad. Entonces nosotros vamos a ir siempre trabajando sobre ese concepto y entiendo que la masonería intenta desvirtuar o por lo menos alejarnos de los conceptos tradicionales de verdad, que es lo que planteaba Jonathan, y por lo menos imponer otros, o en el peor de los casos, plantear este último tema de que no existe la verdad como tal. Exactamente, y justamente esta concepción clásica de la verdad, que es la adecuación del pensamiento con la cosa, es puesta a prueba no desde otra concepción de la verdad, sino desde el relativismo. Y ahí está el problema, porque el ser humano no puede negarse a habitar en la verdad, porque la verdad es el lugar en el cual nosotros nos movemos, en el cual nosotros somos, en el cual nosotros pensamos. Nadie puede pensar fuera de la verdad. Y para eso es necesario hacer las distinciones entre los tipos de verdad que hay, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver quién tiene el micrófono prendido, así podemos resolver el problema del audio. Parecería que nadie, curiosamente. Bueno, hay 5 tipos de verdad. Hay 5 maneras de concebir la verdad que no son necesariamente contradictorias, una con respecto a la otra. Yo voy a hacer el esquema, después Guillermo me va a ayudar a completar el esquema, ¿sí? Vamos a empezar por la verdad más básica, que es la verdad óntica. La verdad óntica es la realidad de la cosa. ¿Sí? De alguna manera, en el seminario sobre la cosa, Martin Heidegger va a desarrollar ese esquema de la verdad óntica, que es la verdad de la realidad de la cosa. Por ejemplo, acá yo tengo en mi mano una realidad. Una realidad. Bueno, esta realidad en sí misma, ónticamente, es decir, como cosa, es su propia verdad. Esta cosa es su propia verdad. ¿Y cuál es lo contrario? ¿Qué es lo que se le opone a la verdad óntica? La nada misma. Porque si la verdad óntica es la realidad del ente, y el ente es, lo contrario de lo que es lo que no es. O sea que lo contrario de la verdad óntica es la nada misma. Pero como la nada no existe, vamos a decir que lo contrario a la verdad óntica es la negación de la verdad óntica, que es decir, es la negación de la realidad. Toda filosofía que tiene como punto de partida la negación de la realidad, repito, ¿no? Toda filosofía que tiene como punto de partida la negación de la realidad, es una filosofía que tiene como punto de partida la nada misma. Quiere decir que niegan la realidad óntica como punto de partida. Bueno, eso es un problema, porque la nada no es conocida, nosotros no sabemos nada de la nada. Cuando ustedes me tienen que explicar qué es la nada, ya no pueden hablar, porque si hablan, ya no me están hablando de la nada, me están hablando de algo, me dicen, la nada es oscura, vacía, sin tiempo, sin espacio. Bueno, pero si la nada es oscura, sin tiempo, sin espacio y vacía, bueno, entonces la nada no es absolutamente nada. Después tenemos la verdad gnosiológica. La verdad gnosiológica es aquella verdad que supone que hay una cosa y un pensamiento, y donde el pensamiento se va a corresponder con la cosa, se va a adecuar a la cosa. Entonces decimos, se dice verdad cuando se dice de lo que es, y de lo que no es, que no es. Esa es la verdad como adecuación
del pensamiento con la cosa. Es una verdad nociológica porque tiene que ver con el conocimiento, una verdad de conocimiento. Lo contrario de la verdad nociológica es la falsedad, el error. Por ejemplo, yo digo, Guillermo tiene una campera roja. Bueno, esta proposición mía puede ser o verdadera o falsa. Y bueno, y es falsa. Es una proposición que no se adecua a la realidad de Guillermo. Entonces, lo contrario de la verdad nociológica, no sé de dónde viene el ruido ese, le juro. Lo contrario de la verdad nociológica es... ¿Alguien me puede decir quién tiene el micrófono prendido? Porque yo no veo a nadie con el micrófono prendido. Bueno, vamos, sigamos con el tema de la verdad. Ya tenemos la verdad óntica, cuyo contrario es la nada, la verdad nociológica, cuyo contrario es el error o la falsedad. Después tenemos la verdad moral. La verdad moral. ¿Qué es la verdad moral? La verdad moral es decir con mis palabras al otro lo que verdaderamente estoy pensando. Por ejemplo, si yo pienso, ¿no es cierto? Si yo pienso que no voy a poder ayudarte, y sin embargo yo te digo que te voy a ayudar, aun yo sabiendo que es incorrecto que voy a poder, ese enunciado es mentira, porque yo no estoy correspondiendo lo que digo con lo que pienso. Entonces, la adecuación del discurso con el pensamiento es la verdad moral. La inadecuación del pensamiento con el discurso es la mentira. Lo contrario de la verdad moral es la mentira. Entonces, por ejemplo, si yo soy daltónico y digo que Guillermo está vestido de rojo, bueno, el problema no es que yo estoy mintiendo. El problema es que yo estoy sinceramente equivocado, estoy en el error, pero no por un problema moral de mi voluntad, sino por un problema de la percepción de mis sentidos o de las categorías de mi entendimiento, ¿se entiende? Entonces muchas veces las personas no nos están mintiendo, simplemente están equivocadas, ¿sí? Eso no hay que confundir, porque nosotros le llamamos mentiroso a toda persona que está equivocada. Entonces decimos, no, los marxistas nos mienten. Y hay muchos marxistas que en realidad no nos están mintiendo, simplemente están equivocados, ¿verdad? Bien. Entonces ya vamos tres, la verdad óntica, la verdad nociológica, la verdad moral. Después tenemos la verdad lógica que en sentido filosófico es la validez de un razonamiento, cuando la conclusión se desprende necesariamente del razonamiento, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. La conclusión se desprende necesariamente de las premisas y por lo tanto esa validez se llama verdad lógica, ¿eh? La verdad lógica o validez. Y por último, la verdad hermenéutica o la verdad ontológica, ¿no es cierto?, que es la, digamos así, lo que sería la desocultamiento, el desocultar la verdad, ¿no? La palabra aletheia en griego significa desolvidar. La palabra letos viene de leteo, que es un río que aparece en el Timeo de Platón, es un río por el cual las almas que ya han, ¿no es cierto?, que ya han podido rescatarse del cuerpo, es decir, es el alma del difunto, tiene la memoria de la vida y no se puede reencarnar recordando todo lo que ha vivido en la vida pasada. Entonces, para poder reencarnar el alma necesita olvidar aquello que ha vivido previamente, para poder reencarnarse de nuevo. Entonces, se sumerge en un río que se llama el río Leteo. En ese río Leteo se olvida, la palabra Leteo significa olvido,
Entonces, ahí puede el alma reencarnarse posteriormente. Ese es el Timeo de Platón. Bueno, ¿qué sucede con esto? Heidegger utiliza la palabra aletheia de los griegos. A es privativa, significa des o sin, y la palabra leteo significa olvidar. Entonces, aletheia significa desolvidar, que no es lo mismo que recordar. Recordar supone que la verdad habita en la memoria. En cambio, desolvidar supone que la verdad habita en el olvido. Entonces, no es lo mismo recordar que desolvidar. El desolvidar supone la pérdida de la memoria. En cambio, el recordar no supone la pérdida de la memoria, supone el advocar la memoria, ¿se entiende? Cuando yo hablo de la palabra aletheia, yo supongo que hay olvido. En la memoria no hay olvido. En la memoria hay un recuerdo vago, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la palabra anamnesis, que significa memoria, que aletheia, que significa desolvidar. La anamnesis es la memoria. En la memoria hay una advocación del recuerdo. En la aletheia hay un sacar del olvido. De hecho, la palabra letargo significa aquello que se está muriendo en el olvido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir así, qué sé yo, Sartre está aletargado. Sartre se está olvidando. Entonces, la palabra leto significa letargarse, morirse en el olvido, olvidar, perder la memoria. Bueno, y por último, la verdad mística, que es la revelación de Dios al hombre. Es una verdad mística en el sentido de que es un develamiento que viene desde arriba hacia abajo, donde Dios le da al hombre la verdad que para el hombre es inaccesible. Entonces tenemos una verdad óntica, una verdad nociológica, una verdad moral, una verdad lógica, una verdad hermenéutica y una verdad mística. ¿Cuántos tipos de verdades que tenemos? Y sin embargo, Guille, no podemos prescindir de ninguna de esos tipos de verdades, porque cuando nosotros pensamos, estamos advocando todos ese tipo de realidades, todos esos conceptos de verdad. Cuando alguien dice que está en la posverdad, ¿está negando todos esos tipos de verdades? Bueno, en realidad, claro, hay que tener presente que no son excluyentes una de otras, digamos, estos tipos de verdades. Estas distinciones que estás haciendo no son excluyentes, evidentemente. Yo creo que, y Aristóteles lo hace muy bien, empezar por la verdad lógica sería, digamos, un primer paso importante, ¿no? Porque si uno no puede pensar lógicamente de manera válida, porque aquí estamos hablando de validez, bueno, después es muy difícil plantear otros tipos de verdades, digamos. Pero en particular, yo creo eso, ¿no? Que podríamos empezar con la verdad lógica, hacerla fuerte, en ese sentido, no caer en falacias, argumentar de manera correcta, que los silogismos estén bien planteados, para luego pasar a una verdad en particular. Yo pondría, por ejemplo, la moral, que no nos quieramos mentir a nosotros mismos y que tengamos ese compromiso con la verdad para luego ir a la realidad con un compromiso con aquella verdad que, si bien estamos suponiendo de entrada de alguna manera preontológicamente, como diría Heidegger, es de donde nosotros tenemos que empezar a conversar de manera filosófica. Bueno, Sócrates murió por la verdad. Nosotros tenemos muchos ejemplos respecto de esto en la filosofía. Para mí Sócrates es el campeón en ese sentido, y necesitamos tener este grado de compromiso con la verdad. Después viene ya una verdad de la cual no podemos escapar, que es la verdad óntica, que es la verdad donde nos movemos. Es aquella verdad preontológica donde nosotros estamos en contacto con el ente, con el mundo, con Dios, bueno, en todos los ámbitos, digamos, podríamos decir, como dice Sinusía, tenemos nuestros tres campos, que es el mundo, el alma, que es la verdad conmigo mismo,
y con Dios, ¿no? Tenemos estos tres campos grandes donde nosotros nos manejamos y no podemos salir de ello, ¿sí? Nosotros tenemos un amigo del cual siempre conversamos con él a veces, que es Gunther, que él hablaba de eso, ¿no? Muchas veces que de la verdad no podemos escapar. Así que, y bueno, y después ir ya estrictamente en el ámbito filosófico y metafísico, si se quiere, ontológico, digamos, a esta verdad hermenéutica de la cual hablaba Jonathan, que es un desocultar aquello o un desolvidar aquello que se ha olvidado, ¿no? Heidegger hablaba del olvido del ser, y bueno, nosotros nos podemos plantear qué cuestiones nos estamos olvidando, o hemos olvidado preguntar por aquello fundamental para poder ingresar ya a un ámbito bastante más profundo. Ustedes saben que la filosofía avanza de alguna manera en profundidad, ¿no? Es cavar cada vez más hondo para encontrar un fundamento, estar más cerca de los fundamentos. Entonces, realmente yo creo que por ahí podríamos tener ese tipo de orden, de alguna manera, que nos permitiría ir inmiscuyéndonos cada vez más en la filosofía. Vos sabés que esa idea que vos acabás de decir, Guille, yo la aprendí de vos. O sea, yo la escuché de vos, la aprendí de vos y a partir de ahí hasta tuvo sentido muchas de las cuestiones filosóficas que yo me venía planteando con respecto al progreso. Porque uno siempre que escucha la palabra progreso se imagina que es avanzar hacia adelante. Progresar es marchar hacia adelante. Y en realidad vos dijiste, y lo dijiste por primera vez, me acuerdo, en Canal 7, en un programa, vos dijiste la verdad de la filosofía no progresa, por ejemplo, haciendo una especie de conexión de red accidental, saliendo de A e ingresando a B, saliendo de B y ingresando a C, de C a D, de D a E, de E a F, de F a G, sino que la verdad filosófica consiste en agarrar A y comenzar a profundizar cada vez más en A para ver cuál es el sentido de A. Y después agarrar con B y entender el sentido de B. Es decir, la filosofía progresa no hacia adelante, sino hacia el fundamento. Esa idea me resultó para mí revolucionaria, clarificadora sin lugar a dudas, muy importante a tener en cuenta ese sentido de progreso que es acceder al fundamento. Y Santiago Guirado hace una pregunta, ¿qué sistema filosófico podría unificar esos 6 tipos de verdad que acabamos de desarrollar? No sé si tiene relación con esto del acceso al fundamento. ¿Cómo podrías articular vos esa pregunta de los 6 tipos de verdad con esta idea de progreso, no? Bueno, vos fíjate que yo creo, mira, acá hay una pequeña distinción, y acá quizá, no sé, podríamos conversar sobre el tema, porque Santiago pregunta sobre los 5 tipos de verdad, y acá alguien hace una corrección y dice son 6 lo que se acaban de mencionar. Bueno, es muy, muy cierto de que en todo sistema filosófico nosotros nos tenemos que manejar con los primeros 5 que vos mencionaste, evidentemente, que son la óntica, nociológica, moral, ontológica y lógica. De alguna manera estas verdades son aquellas que todo sistema filosófico debería aglutinar para poder ser un sistema filosófico sólido. Evidentemente que todos los sistemas filosóficos que se han ido presentando en la historia tienen lesiones en alguno de estos campos. Evidentemente siempre hay algo que uno puede cuestionar, ¿no? A uno le puede gustar más un sistema que otro, pero en general los sistemas alguna beta siempre dejan abierta. No pueden ser cerrados completamente. Esto, bueno, en la matemática se demuestra, ¿no? Que los sistemas completos totalmente no existen en ese sentido. Y yo creo que ahí entra esta distinción entre 5 y 6 verdades, porque la verdad mística es aquella verdad que
cae fuera de la filosofía, decir, por ejemplo, de Alberto Vuela, ¿no? Cuando estábamos conversando con él, decía, bueno, pero eso no sé si es tanto filosofía, pero sin embargo, es una verdad tener en cuenta por el filósofo que nunca puede descartar, así como tal hicimos nosotros cuando Jonathan plantea este sistema filosófico en su parte mística, en su relación a Dios. Evidentemente, no es del todo, podríamos decir, filosofía en sí, estrictamente, como todos los sistemas que se han ido planteando a lo largo de la historia, sino que también toca temas teológicos, porque la verdad mística es la verdad revelada. Así que es interesante justo que se haya planteado estos tipos de verdades, y yo, para completar, digamos, diría que siempre un sistema filosófico debería tener al menos las 5 primeras verdades pensadas, evidentemente que la verdad lógica, si bien Aristóteles ha puesto unas bases que yo creo que son básicamente casi inamovibles, se han hecho mejoras en el sistema lógico aristotélico, pero la sustancia, el hipokeimenon va a estar en Aristóteles, yo creo que siempre. Él lo ha puesto de relieve de alguna manera, y estudiando Aristóteles nadie puede decir que erra de alguna manera lógicamente, ¿no? Y a partir de ahí ya, como yo les digo, aprender a pensar el resto, la verdad ontológica en un compromiso con la verdad moral y la verdad nociológica, todo se va articulando. Entonces, siempre a tener en cuenta, nosotros que somos partidarios del realismo filosófico, no el ingenuo, ¿no? Sino un realismo crítico, de todas maneras, siempre tenemos que estar salvando las pequeñas vetas que se van presentando, porque los sistemas no son cerrados en sí mismos, y ahí es donde, cuando Jonathan planteaba alguna vez en alguna clase que lo he escuchado, el tema de la locura en la filosofía, ¿no? Porque esta locura se plantea en la cual, cuando uno plantea un sistema, no puede cerrarlo completamente, entonces tiene que apelar a algo más para poder creer de alguna manera en algo, y esta dicotomía de no poder cerrar los sistemas y de tratar de entender cuestiones místicas, te lleva de alguna manera a la locura. Y bueno, creo que el filósofo tiene que estar dispuesto a correr ese riesgo. Yo creo que es importante, como vos decís, advertir esto, que uno le debe exigir a toda filosofía la verdad moral, es decir, que no mienta, que no engañe, la verdad óntica, que tenga la verdad como la realidad como punto de partida, la verdad ontológica, es decir, que suponga que hay verdades importantes que el hombre todo el tiempo intenta olvidar. Y esto nos lleva de canto a un tipo de verdad que me gustaría que toquemos, que es la verdad en Freud, en Nietzsche y en Marx, que son los filósofos de la sospecha. Porque Nietzsche dice, la verdad es trágica. La verdad es trágica, y nosotros hemos creado el arte para poder aferrarnos a un sentido y no poder sucumbir ante la verdad. O sea, la verdad es desgarradora, la verdad es traumática, la verdad es trágica. Y Freud va a decir, la verdad es todo aquello que sucede al margen de la conciencia. La conciencia crea relatos, y la verdad es todo aquello que sucede al margen de los relatos que nosotros nos contamos para poder sobrevivir en esta vida trágica, en la cual o nosotros ocultamos lo que nos duele, que es nuestra única verdad, y somos neuróticos, o de alguna manera contemplamos ese dolor de manera directa todo el tiempo y somos unos psicóticos, ¿no es cierto? O unos perversos. Entonces, fíjate vos, y cómo la filosofía te ayuda a pensar esto, muy importante, que la condición de la neurosis es que para aferrarse al principio de realidad, uno tiene que olvidar esa verdad que nos duele.
yo no puedo hacer presente todo el tiempo esa verdad que me duele. Esa verdad trágica de mi vida, si yo la hago presente todo el tiempo, voy a enfermarme psicológicamente, ¿no es cierto? O sea, la salud psicológica tiene que ver con la enfermedad del olvido de la verdad. O sea, es neurótico la persona sana que resuelve el olvido de la verdad. Entonces vos fíjate cómo la conciencia, el cogito cartesiano, habita en la no verdad. Es la no verdad. ¿Por qué? Yo tengo un dolor, una tragedia, que es fundante en el sentido de mi psiquis, ¿no es cierto? Esa tragedia funda el sentido de mi psiquis. Yo esa verdad, si la incorporo en mi conciencia, soy un psicótico. Ya no tengo principio de realidad. Porque el ello, el super yo me ha roto el ello, lo ha roto en 1000 pedazos. Entonces queda un solo magma que es la psicosis. No puedo salir de esa verdad. Estoy preso de la verdad. La verdad me ha enfermado. Ahora, si yo la puedo olvidar a esa verdad, significa la mando al sótano del inconsciente, a esa verdad, la tengo en el olvido. O sea, opera en mi vida al modo del olvido. O sea que, digamos, la salud mental, que consiste en la neurosis es la única manera de ser más o menos sano en psicoanálisis. Después tenés la perversión y la psicosis, que no son recomendables para nada. Pero ¿cómo puedo yo ser neurótico? A condición de olvidar esa verdad que duele y mandarla al inconsciente. Entonces, fíjate vos cómo salud y verdad no tienen nada que ver, porque la verdad no está a favor de la vida, sino que muchas veces la verdad está en contra de la vida, en el sentido de que la verdad amenaza la seguridad de nuestra conciencia en pos de algo que a nosotros nos llama a un sentido mucho más profundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que puede salir de la neurosis, que es el olvido de la verdad, que es el malestar en la cultura, es, ¿no es cierto?, haber podido atar a Odiseo al mástil para no ceder ante las sirenas que cantan en las Islas Cícladas, y en ese sentido, el hombre que se ata al mástil es el hombre que frena sus instintos primarios que habitan en esa verdad que nos duele, ¿cierto? El malestar en la cultura entonces consiste en que el neurótico puede vivir en un relato que él mismo se ha creado para darle sentido a ese dolor, habiendo ocultado ese dolor en el sótano del inconsciente, y parecería entonces que o vivís en la verdad y sos un psicótico, por lo tanto un enfermo, o olvidás la verdad y tenés salud mental a condición del olvido de la verdad. Parecería que verdad y salud mental, esta es una tesis de Foucault también, parece que no son muy compatibles. Entonces, como que en el fondo, en la historia de la locura en la época clásica, se condena al loco por haber afrontado esa verdad. Digamos, el loco es el que tiene la capacidad de afrontar esa verdad del sinsentido. Y nosotros somos normales porque tratamos de crear relatos para encontrar sentido allí donde no lo hay. Bueno, con todo digamos, lo plástica que puede ser la concepción de verdad en el psicoanálisis, ¿cómo podríamos pensar esta relación entre la neurosis y la psicosis, o entre la verdad y la vida, ¿no? Vos encontrás otra cara de la moneda también, porque yo encuentro que desde el psicoanálisis, cada vez que trata de encontrar un sentido a la vida a partir de la verdad, en la modernidad se cae en el sujeto cartesiano. ¿Cuál sería para vos la manera de salir del sujeto cartesiano y que el hombre pueda vivir una verdad que asuma la tragedia, que asuma la desesperación, la angustia por la muerte, el miedo a la nada, la desesperación, el sinsentido que tiene nuestra vida muchas veces, la angustia que nos provoca a nosotros, la obligación que tenemos a decidir todo el tiempo sobre nuestra vida? Es decir, el positivismo, el positivismo de Leibniz, de que vivimos en el mejor de los mundos posibles,
se da a condición de olvidar esa verdad trágica que nos constituye, Dionisio. Y ese pesimismo de Schopenhauer consiste en no poder vivir al margen de esa verdad trágica, que es la voluntad como un trasmundo que nos lleva a nosotros a desear deseos que sean insatisfechos y a conseguirlos y tener el tedio por conseguirlo, o vivir en el hastío por no tenerlos. Digamos, ¿cómo podemos enfrentar una verdad que no sea pueril, en el sentido del optimismo naif, y tampoco un pesimismo que nos entierre en una verdad trágica que no tenga esperanza? ¿Cuál sería la salida para incorporar la tragedia de la vida en el horizonte de la verdad? Es interesante lo que vos estás planteando, porque no sé por qué se me viene a la cabeza algún texto de Sloterdijk, donde él plantea lo insoportable que es mirar a la verdad, digamos, para el hombre, ¿no? Que si el hombre mira a la verdad, muere. Bueno, este planteo, yo creo que a partir de lo que vos estás diciendo, ¿no? De estos tres grandes pensadores que han establecido de alguna manera en Occidente una cultura, podríamos decir, que ha dado origen a esta generación de cristal que tenemos hoy, ¿no? En contra de lo que quería Nietzsche, justamente, digamos. Justamente Nietzsche quería un superhombre fuerte, un superhombre que le diga que sí a todo y que soporte lo que tenía que soportar, ¿sí? Haciéndose cargo de aquella verdad que le tocaba. Y justamente yo creo que a partir de este concepto de no poder afrontar la verdad, yo creo que todo el problema se da en la verdad óntica, ¿sí? Y el no poder partir de esa verdad óntica. Es como vos decías, partimos de un cartesianismo, de un subjetivismo, donde esa verdad óntica que nos supera, ¿sí? Y que supera nuestras expectativas sobre todo. Nosotros nos hacemos expectativas sobre el mundo, pero cuando vamos al mundo no correspondemos con esa expectativa. Y así se fue creando hasta el día de hoy, que tenemos una sociedad donde la generación, como le dicen, es de cristal. Hay una sociedad líquida, al estilo de Bauman, ¿no? Esta sociedad que, bueno, si yo no soporto la realidad tal cual es, voy a escaparme de alguna manera, voy a ocultarla a la realidad de alguna manera, y ahí está también el desocultamiento, ¿no? Tener el valor de poder desocultar, porque es justamente no poder enfrentar las cosas como son. Digamos que toda la neurosis surge, podríamos decir, de negar la frase, esto es lo que es, yo soy quien soy. No soy quien yo era, no soy quien mi papá dijo que yo quería ser o que yo debería ser, no, yo soy quien soy. Asumir esa responsabilidad, asumir la realidad, partir de esta verdad de la cual no podemos escapar, que es la verdad óntica, y no taparla con otras mentiras a nivel moral o ocultar a nivel ontológico, siguiendo con el esquema de las verdades que dijimos, ¿no? Básicamente, hacerse cargo de la realidad. Yo creo que hay que tener una creencia, si se quiere, entre comillas, que es, y aquí lo vamos, ya que vos hacías un curso de filosofía y cristianismo, que es poder cargar con la cruz de cada uno, ¿sí? Entendiendo esto, ¿no? Entendiendo el cargar con tu propia cruz. Podríamos decirlo de esa manera y entender que la realidad que nos toca es modificable perfectamente. Estamos llamados a eso, de hecho, pero que afrontarla, y cuando la realidad nos supere, aceptarla, creo que es el primer paso. Para mí Nietzsche, en ese sentido, es un autor muy, muy bueno, tratando el tema que vos hace rato habías mencionado muy bien,
que era el tema del olvido y el tema de lo que es la historia, ¿no? Cómo nosotros vamos olvidando aquello que nos hace mal y vamos recordando aquello que de alguna manera nos hace bien. Por ejemplo, nuestros grandes hechos a nivel personal y a nivel social son muy recordados y festejados. De hecho, bueno, nuestro nacimiento es nuestro hecho fundante, ¿no? Para cada persona, y todos los años lo festejamos, o en general se festeja, ¿no? Y a partir de eso nosotros tratar de trabajar cada hecho que para nosotros es grande, que nosotros recordamos cada tanto para poder sostenernos y recordarnos que podemos frente a esta realidad que por ahí nos duele y nos, de alguna manera nos lastima, pero que también hay hechos que nos han calado hondo, que muchas veces nos han generado algunos traumas y que estamos llamados a superar de alguna manera, porque creo que la vida de todos tenemos nuestros propios demonios y estamos llamados a enfrentar tanto aquello que no podemos superar y que tenemos que aceptar, como aquellos que podemos superar y que debemos encarar de alguna manera en nuestra vida. Ahora ya saben por qué le hablaba de una sorpresa filosófica que tenía, ¿no? Realmente mejor imposible el esquema que realizó Guillermo, mejor imposible, ¿no? Y yo le llamaría, como vuela, realismo esperanzado. Ni el optimismo naif, que es inventarte un relato consolador y reconfortante que te impide ver una realidad cruda que vos tenés que resolver y no barrer debajo de la alfombra, y tampoco el pesimismo ese que te plantea que el problema es un absoluto y que frente al problema no hay nada más, ¿no es cierto? Guillermo Crackmadan dice. Claro, ¿se entiende? Entonces, ni el pesimismo que me plantea el problema como insuperable, ni el optimismo naif que me lo niega el problema. Es decir, ninguna de estas dos posturas son viables para una vida auténticamente feliz, sino un realismo esperanzado. Tener la capacidad de ver el problema, ¿no es cierto?, de contemplarlo, de concebirlo, de sufrirlo, de transitarlo, de hacerlo consciente y enfrentarlo y saber que siempre hay una esperanza de poder resolver todos nuestros problemas, ¿no? Eso me parece fundamental. Y, digamos, un temita más que quería que tratemos, Guille, me parecía también importante poder tocar, que es un ensayo filosófico que vamos a hacer en vivo ahora, ¿no? Siempre se definió a una generación por la época en la que le tocó nacer. Se dice el millennial, el que nació al fin del segundo milenio, perdón, al fin del primer milenio, sí, el segundo, el centennial, pero yo considero que nosotros, después de la pandemia, tenemos que hablar de una nueva generación, que es la generación del miedo a la verdad. Porque en general el mundo siempre estuvo ajeno a la verdad, pero no por miedo, sino por angustia, por desesperación, por comodidad. Pero hay un miedo a la verdad, que es un miedo a la información. Vos fijate que casi nadie se mete con los temas candorosos que tienen que ver con la pandemia, que no lo vamos a mencionar, pero todos se dan cuenta cuáles son los temas ardientes de la pandemia, que son los temas que nadie quiere tocar, y que si alguien toca ya todo el mundo va y lo censuran y le dicen, no, callate, de eso no hables. Yo diría que esta generación que le tiene miedo a la verdad, en pos del poder que vigila y castiga, le podemos llamar los cuarentennials, ¿no? Es decir, aquellos que en nombre de la cuarentena, ¿no es cierto?, vigilan y castigan a aquellos que no responden al relato oficial de la Organización Mundial por la Muerte, perdón, por la Salud. Que bueno, que realmente uno no sabe cómo proceder ante esa censura
tan pronunciada y tan patológica, porque es una denuncia y una censura patológica, no es una denuncia ni una censura racional, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿qué podés opinar de esta nueva generación de cuarentenas? Bueno, sí yo creo que son temas, sobre todo políticos, muy caros a la sociedad, con mucha desinformación, a pesar de los grandes medios de información y que la información fluye por todos lados. Nos hemos dado cuenta, sobre todo esto, de que a pesar de estar más conectados que nunca en la historia, que nunca en toda la historia, seguimos como en la época del televisor, que cuando el televisor decía, es verdad porque lo dijo la tele, bueno, seguimos de la misma manera porque los que controlan el televisor, el nuevo televisor podríamos decir, que son las redes sociales, son los mismos. Entonces, cuando ellos quieren crear de alguna manera una conciencia mundial, como se quiere crear ahora, ¿no? Se quiere totalizar el pensamiento en pos de una sola verdad, totalizante, que eso hace que no haya criterio más que el que están bajando ellos a través de los medios de comunicación actuales. Podemos decir que a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a radicalizar. ¿En qué sentido radicalizar? A ir a la raíz de la cuestión y tratar de volver a la verdad óntica, donde podemos ver, nosotros palpar de alguna manera y compartir esta verdad óntica con el resto de las personas que tenemos cerca y poder, por ejemplo, dar testimonio de la realidad, de lo que en realidad está sucediendo. Y eso se puede hacer de manera, podríamos decir, micro, ¿sí? Porque lo hacemos nosotros con las personas que tenemos cerca a partir de algunas redes sociales que podemos utilizar, a partir de algunos mecanismos de comunicación que podemos utilizar, ya que los grandes mecanismos de comunicación a nivel global lo restringen y lo prohíben. Eso lo tenemos claro. Entonces, si yo publico un video que ni siquiera lo van a subir, o si lo suben cuando se dan cuenta, lo bajan inmediatamente, está bien, lo pueden haber visto, qué sé yo, 500 personas, pero ya no está más. El video desaparece. Entonces, así como desaparece el video, ellos piensan que la verdad desaparece. Entonces, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo, de alguna manera, de comunicar a nivel micro, pero que sea masivo, llegar a que sea masivo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace exponencialmente. Si yo comunico a 3 personas y cada una de esas personas comunica a otras 3 la misma verdad óntica de la que estamos hablando, evidentemente que cuando crece esta red a nivel exponencial, seremos muchos los que podemos dar testimonio de la verdad tal como la realidad nos la está planteando y no como nos la cuentan una y otra vez organismos de desinformación masivos como son las redes sociales, que si bien nosotros podemos vulnerar de vez en cuando estas redes, inmediatamente se recomponen para poder volver al discurso original que quieren implantar en toda realidad. Más allá de la pandemia, ojo, porque yo creo que la pandemia es un ejemplo, es un buen ejemplo para que nos demos cuenta de que cuando se quiere, de alguna manera, instalar un discurso, perfectamente se puede. Se puede desde el miedo, como dice Jonathan, ¿sí? Que es uno de los motores más fuertes a nivel personal que tenemos nosotros para actuar. Así que perfectamente podemos hablar de un sistema armado a nivel global
¿sí? Que todos sabemos que las redes sociales están en manos de no más de 10 personas. No más de 10 personas son los que dominan las redes sociales y los que censuran y apoyan ciertos discursos. Eso es un hecho. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos consumiendo, de cómo lo estamos consumiendo y de qué capacidad crítica tenemos nosotros para poder pensar la realidad. Es por eso que son importantes estos cursos, porque Jonathan acá por ahí a ustedes los pone en jaque en relación a ciertos sustratos en los cuales ustedes están manejando su vida. Para mí, por ejemplo, un libro muy interesante para leer y para ver estos temas es El Criterio. El Criterio de Jaime Balmes plantea qué tan criteriosos somos nosotros para poder entender la realidad que se nos plantea y qué tanta capacidad tenemos de discernir. Que eso es algo que se ha lesionado a través de las redes sociales, ya desde la televisión, pero de esta televisión tipo Tinelli, que ya te trata de sacar, ¿no es cierto?, de la realidad que vos vivís y llevarte a una realidad en la cual nunca vas a estar, pero que anhelás de alguna manera, o hacen que uno la anhele, ¿sí?, de tanto que te la imponen, estéticamente, digamos. Así que bueno, son cuestiones a tener en cuenta, Johnny. Yo creo que va más allá, yo iría al menos, más allá de la pandemia, y que ya lo plantearía para que la gente pueda darse cuenta de esto en relación a todo lo que en un futuro venga, porque será la pandemia ahora y luego serán otras cosas, que estará por verse qué nos depara el destino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que para hacer un análisis profundo hay que trascenderla a la pandemia. Yo considero que la pandemia ha aportado cambios accidentales que se pueden tornar en sustanciales si el hombre no reacciona. Tener la capacidad de reaccionar es muy bueno. En el sentido, no es lo mismo ser conservador que ser reaccionario. El conservador es el que nunca cambia, el reaccionario es el que tiene la capacidad de cambiar. Son cosas distintas. O de reaccionar frente a un cambio que es indebido. Pero recuperando, ¿no?, un poco las nociones, el confort que nos provoca a nosotros habitar en una verdad que está consensuada por la mayoría, que no va a ser cuestionada, que no va a ser interrogada, que no va a ser censurada, que no va a ser perseguida, que nadie te va a echar de un colegio por opinar sobre eso. Soslayando, escorando las verdades profundas de la condición humana, que son aquellas en las que se pone en juego el destino del hombre, como ser la salud, ciertas cuestiones que se inyecta a la gente, que tiene un nombre que uno no puede pronunciar, porque son esos dispositivos que te provocan la autocensura, ¿no es cierto? Yo creo que las tenemos que poner sobre la mesa de alguna u otra manera como una petición de principio. Yo, en cuanto al discurso, soy liberal. En el discurso yo considero que el hombre tiene un derecho irrestricto a poder dar el discurso que quiera. Es decir, yo no censuraría a nadie, absolutamente a nadie, porque en cuanto a la capacidad de opinar, la libertad es absoluta. La capacidad de opinar, yo puedo opinar auténticamente barrabasadas de lo que yo quiera. Nadie tiene el derecho a juzgar mi libre expresión y mi opinión sobre cualquier tema, pero absoluta libertad. Te lo lleva a extremos radicales, ¿no? O sea, tienen derecho a pronunciarse los nazis, a opinar, tienen derecho. Porque la restricción nunca se da en la opinión, sino en la conducta. La conducta nunca puede ser irrestricta, pero la opinión, para que sea libre, tiene que ser totalmente irrestricta. La opinión. ¿Se entiende? O sea, vos tenés derecho a opinar a favor de Stalin, de Hitler, de lo que quieras. Podés opinar, podés hablar mal de la Madre Teresa de Calcuta, podés reírte de lo que quieras.
sea, en la opinión, el ser humano es absolutamente libre, porque es un derecho a la libre expresión. No, pero la libertad de expresión tiene que tener un límite. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Yo sí te diría que no podés mandar a alguien a cometer delitos. Vos no podés decir, no, a estos hay que matarlos. No, eso no. Pero si los que defienden el aborto están diciendo a este tipo de gente hay que matarla, porque la madre no los quiere. Entonces, de alguna manera también tendría que estar prohibido siquiera hacer apología del aborto, porque en la Argentina hacer apología del delito era un delito. Y las mujeres que hablaban a favor del aborto estaban haciendo apología del delito, y hacer apología del aborto era un delito, porque el aborto era un delito. Entonces yo considero que la libertad de expresión es absoluta, la libertad de acción siempre está determinada por leyes morales. Pero en ese sentido yo soy liberal, como Voltaire, soy volteriano. Voltaire dice, yo no estoy de acuerdo con vos en lo que vos opinás, pero estaría dispuesto a dar mi vida porque tengas derecho a opinar lo que vos quieras. ¿Se entiende? O sea, estoy en contra de la censura de la libertad de opinión, porque la opinión no es la conducta. La conducta es la acción práctica, la opinión es una acción especulativa. La especulación para ser libre no puede tener restricción alguna. Claro, quizás en este momento de pandemia suena chocante, ¿no? Sí, ahora yo podría decir que yo encontraría una restricción a la libertad de opinión en tanto se manejen en contra de la verdad moral. ¿Y en qué sentido? En tanto que el discurso sea mentira. Porque una cosa es opinar de manera enfática sobre un tema que uno cree verdad, y otra cosa es adrede poner un discurso mentiroso. Vamos a suponer, si nosotros sacamos en la radio 1982, las Malvinas, hemos ganado la guerra, eso es un discurso mentiroso. Y no tenemos derecho de decirlo. ¿Me entienden? Entonces, quizá, si yo encontraría algún límite, podría ser ese, ¿no? La mentira. Y acá ya iríamos por ahí un poco más profundo, porque esa mentira supone un conocimiento de la verdad óntica, al menos. ¿Sí? Yo sé que es difícil poder decir, mirá, vos sabías esto, y no es que estás equivocado, porque evidentemente eso es algo muy personal. Yo puedo saber la verdad y decir una mentira, ¿sí? Luego alguien tendría que probar que yo sabía que era verdad y que no. Porque si nosotros decimos, bueno, las chicas de hoy que defienden el aborto, ¿saben que están matando un ser humano? ¿Saben que eso es un asesinato de un ser humano? Adrede, bueno, son discursos que se van a ir instalando de esa manera, ¿no? Vos sabés que Gloria Álvarez sí sabe. Gloria Álvarez le reconoció a Laje que hay persona humana en la concepción y que ella, aún así, defiende el aborto. Es peor que cualquier socialista. Porque la socialista por lo menos te dice, no hay persona. Bueno, entonces no está matar, o sea, en su conciencia sabe que no está mal, pero sabe que está mal matar a una persona. Entonces te dice, no, yo sé que es malo matar a una persona y es por eso que yo te digo que no hay persona. Está bien, está equivocada. Ese es un error en el sentido de la verdad nociológica. Pero el problema de Gloria Álvarez no es que es un error, no es que ella no sabe que hay persona. Ella dice, yo sé que hay persona y sin embargo estoy a favor del aborto. Eso ya no es nociológico, eso es moral. Y sin embargo, Gloria Álvarez tiene su libertad de expresión. De decir que ella está a favor de que se mate gente. Sí, en realidad vos fíjate que ella, ahí no sería moral, pero no sería mentira. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque ella está a favor de que hay una persona
y que no interesa, porque esa persona puede no tener los mismos derechos que otra, etcétera, todos los argumentos, ¿no es cierto?, que ya sabemos, pero en particular, ahí ella no estaría mintiendo. Yo a lo que me refiero es a la mentira en sí. A aquella persona que sabe que hay persona humana, pero que lo niega. Claro, el engaño. Por ejemplo, claro, los médicos que han cursado materias donde se le ha enseñado algo, ¿sí? Donde ellos conocen ciertas cuestiones, pero sin embargo tratan a la persona humana como un saco de células, sabiendo aquello de lo que están hablando. Esos son los discursos que yo no admitiría de alguna manera. Lo que pasa es que no se pueden, como yo te digo, es muy difícil, casi imposible, llevar a la práctica la distinción entre mentira y error, porque esa distinción es muy subjetiva, ¿sí? Entonces yo estoy sinceramente equivocado cuando realmente te estoy mintiendo. Y la corroboración de esa mentira generalmente se hace a posteriori. Entonces, bueno, es muy complicado, digamos, de poder distinguir esto, ¿no? Así es todo un tema, el tema de la libertad de expresión, pero frente a la dictadura y a la censura que sufrió nuestro amigo Agustín, la censura que está sufriendo, por ejemplo, Alejandro Bermeo, la misma censura que he sufrido y que estoy sufriendo yo en mi canal siempre, uno por ahí se torna liberal en el discurso, ¿ve? En esa petición de la libertad irrestricta, porque, bueno, el que la restringe tiene que tener moral. Vos tenés razón. Es decir, el que restringe moralmente a la opinión tiene que ser un sujeto moral. El tema es que los que están censurando no son tipos morales, son tipos inmorales. Claro. ¿No? Y no censuran en nombre de la verdad, censuran en nombre de los intereses económicos que ellos tienen, digamos. Tal cual. Claro, ese es el problema, digamos. Ciertamente, si uno aceptaría la censura de alguien que sea moral, de alguien que tenga una moralidad probada. Bueno, Guille, ¿cómo es tu canal de YouTube? ¿Y cuáles son los videos que has podido ir subiendo? ¿Y cuáles son los videos que va a ir trabajando? Así la gente puede suscribirse a tu canal y disfrutar de filosofía o teología. ¿Qué es lo que va a ir haciendo vos en tu canal? Bueno, yo no tengo muchos videos, tengo sobre Volnov, El hombre y su casa, que es un texto muy interesante. Tengo 3 videos respecto de eso. Después tengo algunos videos sobre Tomás de Aquino, sobre conceptos fundamentales, participación. Y luego, bueno, algunos de Castellani tengo, que bueno, que es un autor que me gusta mucho. Así que seguramente seguiré subiendo algún que otro video sobre Castellani. A medida que uno lo va leyendo, realmente es un autor para aprovechar. Y después, bueno, ahora calculo que haré algunos 2 o 3 videos sobre Hegel, pero yo soy una persona que le gusta las cosas bastante puntuales, ¿no? Así que vamos a hacer, no sobre todo el sistema hegeliano, sino sobre algunas cosas bien puntuales sobre Hegel que a mí me van interesando, porque nosotros en el grupo Filosofía, para que sepan todos, estamos leyendo Hegel justamente, nos juntamos los jueves a leerlo, por ahí a marearnos un poco, ¿no? Con la fenomenología del espíritu y otros textos. Así que, bueno, vamos a ir, lo que tratemos o lo que vayamos aclarando de alguna manera, vamos a ir haciendo algunos videos para que la gente pueda compartir un poco el resultado que tiene Sinusía jueves a jueves cuando nos juntamos y podemos filosofar un poco entre nosotros. Bueno, así la gente ya sabe más o menos cómo suscribirse, Guillermo Ramadán, y ahí pueden pasar el canal de Guillermo ahí, creo que Anthony lo pasó, ¿no? Guillermo Ramadán. Y bueno, si en una semana te comprometes con ellos a hacer un video, yo les paso o te sumo al grupo, así les pasás el link y ellos pueden acompañarte en algún vivo. Ahí está.
Anthony acaba de pasar tu canal ahí en los comentarios. Así que bueno, se suscriben y aprender de Castellani, que es uno de los mejores tomistas de la Argentina, que escribió un libro de metafísica de memoria, citando de memoria. Y lo mandó a corrección a los jesuitas y solo le encontraron 4 errores. ¿Ya se suscribieron algunos? Bueno, a suscribirse entonces al canal de Guillermo. Y bueno, Guille, prepárales algo para la semana que viene. Así ya van teniendo en pie. Vamos a preparar algo. Mira, Johnny, ahí hacen una pregunta que es bastante interesante. A ver. No sé si vos podés comentar algo de esto. Quieren que expliques la verdad como evidencia de Brentano. Ah, ese, mi amigo Víctor Reynoso, el amigo mexicano, que siempre hablamos de fútbol. Bueno, la verdad como evidencia no está lejos, ¿no es cierto?, de una especie de analítica, de filosofía analítica o positivismo analítico, ¿no es cierto? Es decir, algo es verdadero cuando puede ser comprobado. Solamente puede ser comprobado cuando sea empíricamente comprobado. Ese es el problema de los neocantianos, que niegan la verdad como adecuación en pos de una verdad empírica. Y bueno, no todas las proposiciones son empíricas, ese es el problema. Claro. Cuando yo digo, por ejemplo, que el hombre tiene en su ser un espíritu inmaterial que puede realizar operaciones de la libertad, bueno, eso no es evidente. Eso es demostrado discursivamente, pero no es evidente. Entonces, no todas las proposiciones, ¿no es cierto? No todas las proposiciones son evidentes, y entonces la verdad como evidencia es una verdad que viene de los neocantianos de la escuela del positivismo analítico, digamos, ¿no? Son neocantianos. Pero bueno, es un problema que Brentano, que es aristotélico, defina la verdad como un positivista. Es un problema. Tal cual, ¿no? Porque siempre es como que el fenómeno está ahí, ¿no? Siempre necesitamos un fenómeno al cual poder recurrir, y hay veces que ese fenómeno no es observable dentro de la ciencia. Así es. Bueno, ese es el error de Brentano. Ese concepto de Brentano, de verdad, es un error. Es un error. Y él quiere superar el concepto de adecuación de Aristóteles con el positivismo, y no, es un error de Brentano. Así que bueno, les agradezco. Seguramente con Guille vamos a hacer otro encuentro también. Ya vamos a charlar con Guille sobre qué tema. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Queríamos regalarle esta horita de filosofía con Guille. Yo la disfruté mucho, seguramente ustedes también. Así que bueno, Guille, hermano, muchas gracias por estar. Bueno, gracias a vos, Johnny. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, lo felicito por haber terminado el curso con Jonathan. La verdad que siempre es un placer. Yo creo que no conozco mejor profesor que él, porque es una persona que siempre te va llevando hacia lo profundo, te da amplitud, te da profundidad, algo que es muy, muy complejo de hacer cuando uno enseña filosofía. Por ahí uno se mete mucho en lo profundo, pero descuida el tema de la amplitud. Bueno, Jonathan tiene un equilibrio bastante interesante respecto de eso, que siempre te hace ver el todo y luego va por la parte profundizando y haciendo que la filosofía vaya avanzando, ¿no? Así que, bueno, Johnny, te agradezco, un placer como siempre. Gracias, y gracias a vos, gracias Angélica también. Gracias a todos, nos vemos. Un abrazo grande, gusto de verlos. Gracias.